Acabamos de llegar a Valladolid. Bienvenidos a Valladolid, también podemos llamarla cariñosamente Pucela, una ciudad que no solo fue capital de España, sino que el escenario donde nacieron reyes como Felipe II y donde Colón pasó sus últimos días, y donde Cervantes dio vida a sus mejores obras. Valladolid es una ciudad en pleno crecimiento, ya que roza a los 303.000 habitantes. Aunque la comunidad autónoma de Castilla y León no tenga capital, Valladolid se consolida como el principal motor económico y social de Castilla y León. Estoy en la estación de trenes ya de Valladolid y vamos, que es la segunda vez que vengo a esta increíble ciudad. La primera vez vine hace como un año y medio ya. Y bueno, al parecer esta estación es más grande que la de Salamanca. Y créanme que soy un poquito nervioso, no sé por qué. Es un sentimiento así como que de adrenalina tal vez, pero bueno, está muy guapa esta estación de trenes, la verdad. Me encanta, me gusta el estilo que tiene. Es algo así como antiguo. Cinco minutos más tarde. Solo quiero que vean una cosa. Miren lo grande que es la estación de trenes de Valladolid. Por cierto, otra cosa. He venido con mal clima hoy, pero pues ni modo, gente. La cámara se me va a mojar un poquito. Todo sea por este video. Gente de España, gente que ha venido a Valladolid. ¿Qué es lo primero que haces cuando vienes a Valladolid? Esta ciudad está cerca de Salamanca y está cerca de Madrid. Así que podemos ir y venir. Está chévere. Hay una discusión, un debate entre Valladolid y Salamanca porque las dos son parte de Castilla y León. Y se dice que Valladolid es la capital y que Salamanca también. Pero es un debate, unos quieren que sean Valladolid y otros quieren que sea Salamanca. Valladolid tiene muchas sedes de Castilla y León, así que eso la ponen top. Hay un pequeño debate entre Valladolid y Salamanca de que quién es la capital. Valladolid es más grande que Salamanca. Yo no me voy a meter en eso, pero ustedes que saben más del tema, díganme, ¿cuál es la capital de Castilla y León? ¿Valladolid o Salamanca? Castilla y León es una comunidad autónoma de España, para los que no sepan, así que espero les guste este dato a los que no sabían. Espero que les guste mucho este video. A mí también me está gustando mucho ya, aunque el clima no sea favorable. Vamos a ello. Estamos ya terminando invierno, así que viene la primavera, empiezan a crecer las hojas de los árboles. El clima de hoy es un clima que a muchos no les gusta, les parece que es un día triste. A mí sí me gusta. Y bueno, people, emocionado, un poquito de adrenalina, ¿sabes? Vamos a ello, vamos al centro de Valladolid. Primero no sé cómo ir, pero vamos a agarrar un bus. Cogí el bus fuera de la estación de trenes del norte de Valladolid y me trajo hasta aquí cerquita del centro por 1,50 €, pero resulta que como pagué con tarjeta la pasé 2 veces, 3 veces y pagué de más. O sea, terminé pagando más de un pasaje solo para llegar aquí. Todavía no me lo creo, pero bueno, he comprado un rasca y gané, así que hemos recuperado la inversión de hoy, por así decirlo. Y le pregunté a una persona y me dijo que puedo visitar el paseo de Gutiérrez, que no sé dónde está, lo estoy buscando. Y si lo encontramos, pues vamos allí, que supuestamente tiene mucha arte. Ahora hemos venido al pasaje Gutiérrez, que me lo han recomendado un local de aquí. Podemos aprovechar de grabarlo, ya que está lloviendo mucho. Lo puedes encontrar en esta calle, en la calle Fray Luis de León, se llama así esta. Y es un pasadizo, vamos a mirarlo. Apenas entras, lo primero que vas a ver en el techo es esta obra de arte. Parece un ángel con más ángeles. Vamos a seguir viendo y les cuento la historia de aquí, pero está bastante guapo, me gusta. Parece un pasadizo como si fuera de Roma o algo así. Cosas interesantes. Tienen unas máquinas de coser aquí, las máquinas de coser más viejas que he visto. Saben cómo funcionaban estas máquinas, ¿no? Les daban aquí la vuelta y abajo le daban así y abajo le daban con el pie y cosía, la aguja pasaba así, ta. Pero esto tiene una razón, esto es parte de decoración del lugar y es un paseo comercial del siglo XIX. Actualmente ahora siguen esas sastrerías, pero tienen un estilo diferente, ¿saben? Son cafeterías con sastrerías en ellas.
he visto que hay una sastrería atrás de mí que tiene una cafetería en ella. Y si vienes, me imagino, comes o bebes café o tomas tu caña sobre la mesa de coser. Esto está increíble. Este lugar también es considerado un lugar muy romántico, ambientado en el siglo XIX. El lugar fue inaugurado en 1886 y tiene un techo de cristal, lo que permite que caiga luz natural sobre él. La idea de construir esto fue una idea de Eusebio Gutiérrez, por eso se llama Pasaje Gutiérrez. Esta persona de alguna forma quería simular a los pasajes comerciales que hay en París. Era muy característico de la época y del arte parisino. Y en el techo, obras de arte tenemos. Ya ha dejado de llover, qué suerte tenemos. Podemos ir ya a la Plaza Mayor de Valladolid. Vaya, que la iglesia que está aquí enfrente mío está guapísima. ¿Será esa la iglesia donde se casaron los reyes católicos? Resulta y acontece que aquí no se casaron los reyes católicos y se casaron en el Palacio de los Viveros. La catedral esta está bellísima. Y como otro dato curioso es que la catedral está inconclusa, no la terminaron, ¿saben? La dejaron tal como está y no se terminó de edificar como se tenía pensado. Hacer estas construcciones en ese entonces era mucho dinero y mucho tiempo. Y es una catedral prácticamente nueva del siglo XVI. No es tan viejo como algunas catedrales en España, pero vamos, que 500 años es mucho tiempo para una catedral. Y fue diseñada principalmente por Juan de Herrera. La verdad, en mi punto de vista, la veo que está muy bonita, es bastante estética. Sigamos viendo cómo nos espera Valladolid. Siguiendo con la historia de la catedral, aquí podemos ver la parte inconclusa. No se suele apreciar bien, pero ya voy a hacer que aprecien bien cómo se ve. Y como vemos, está haciendo parte de reformas. Miren la calidad de esas piedras. Yo todavía quedo impresionado por todo lo que trabajaban para hacer esto. Si les dijera que un árbol está sirviendo de trípode ahorita, no me lo creería. Aparte que te dan sombra en verano, en invierno te tapan del agua. ¿Ustedes qué les parece esa catedral? ¿Está guapa? ¿Está fea? ¿Hay mejores? Díganme qué opinan. A mí me ha dejado boquiabierto. Se parece mucho a las catedrales que hay en mi país, pero obviamente aquí son más elaboradas, pero las de aquí sirven de inspiración para las que están allá en Sudamérica. Demasiado bonita. Continuemos. Fíjense que yo entré por el lado de la catedral y ahora salí por aquí, que por lo que veo es en una residencia universitaria. Y creo que cerca de aquí está la Plaza Mayor. Que por cierto, esto se llama Plaza del Salvador, así que chequen ustedes. Son muchas cosas que contar de Valladolid, pero la ciudad es inmensa. Creo que es 2 veces más grande que Salamanca. No sé si estoy exagerando, pero por lo poco que he estado aquí, ya he caminado un montón. No sé cuánto he caminado, pero seguiremos con el recorrido. Vamos a visitar la Plaza Mayor de Valladolid, que es lo que más me hace ojitos. Me parece que está bastante bonita. Y luego visitaremos, si nos da tiempo, el palacio donde se casaron los reyes católicos. Valladolid por un tiempo fue capital de España, aunque no lo crean. Fue muy importante para España porque fue la capital de España, no por cierto tiempo. Ey, pero Jeremías, ¿qué estás diciendo? Estoy soltando un facto de esto que se tira la gente, ¿sabes? Yo tenía que decirlo y la gente no lo sabe. Yo tampoco lo sabía. Y cuando creas que los patos de tu pueblo te han abandonado, piensa en Valladolid porque están aquí. Te presento a Pato Donald y a la pata... Bueno, Pato Donald y la pareja, llamémosla Luca, llamémosla María. Pato Donald y María, ¿qué tal? Qué lindo Valladolid, ¿no? Nadie creería que en la ciudad hay patos, pero aquí sí hay. Es un planazo imperdible venir al Campo Grande de Valladolid, este de aquí, porque es que vas a ver aves, patos y pavos reales. Nada mejor que eso. Donald, Patito Donald, qué guapo eres. Bro, en serio le he dicho al pato que está guapísimo. ¿No le parece que está guapísimo el Patito Donald? Este es el claro ejemplo de que la naturaleza está reclamando lo suyo. Yo en esta ocasión no voy a entrar al parque porque ya he venido y hay más cosas por visitar. Adiós, Patito Lucas. Entras allí y vas a ver los pavos reales y vas a ver varias aves allí, que está bastante guay, y es el pulmón natural de Valladolid. Está bastante guapo. Aquí hay una fuente. Por cierto, la oficina de turismo está aquí en Campo Grande,
Debería estar en la estación de trenes o cerca, pero bueno, en Salamanca también está en el centro. Así que si quieres saber más del turismo, de qué hacer, ve allí para que te den toda la información, para que te den el típico mapa de las ciudades que seguro te va a encantar. Ahora la calle por la que he entrado es algo así parecido a Calle Toro de Salamanca. No sé cómo se llamará esta calle, pero si logro verlo les digo. Bueno, se llama Calle de Santiago, bacano. Y hay un montón de tiendas para comprar y eso, chévere. Hay mucho más tiendas que en Salamanca, puedo decirlo. Claro, al ser una ciudad grande, la gente viene a invertir aquí. Para finalizar el vídeo, voy a finalizar el vídeo en la Plaza Mayor de Valladolid. Sean todos bienvenidos a la Plaza Mayor de Valladolid. Es una hermosura. Es una de las plazas mayores más bonitas que he visto en España. Creo que ya he caminado demasiado hoy, pero he visitado muchos lugares de Valladolid, lugares que anteriormente yo no conocía. Se ha pasado chévere hoy, me imagino que aquí harán conciertos como en la Plaza Mayor de Salamanca y la verdad que está bastante genial, es un lugar acogedor, la gente. He preguntado a las personas de aquí cómo llegar a tal sitio y me han ayudado, entonces me ha parecido bonita ciudad. Hay bastantes venezolanos aquí también, por lo que me he dado cuenta, de repartidores, trabajando en el burger, de todo un poco hay. Pero está genial, las personas que viven aquí o que han venido, ¿qué les parece Valladolid? ¿Les gusta o no les gusta? Díganmelo en los comentarios. ¿Y qué otra cosa podría yo visitar estando aquí en Valladolid para tenerlo en cuenta en otra ocasión venir y venir solamente a ese lugar? Podría venir tal vez a la fábrica de Renault. Si Renault llega a ver esto, invítame. A ver si vamos y grabamos un pequeño vídeo interesante. Esta ciudad está bastante bonita, esta ciudad es grande, no es tan grande como Madrid, está perfecto.